Bienvenidos a la lectura del día de hoy, 21 de noviembre, es la número 326 y vamos a dar inicio con el devocional que se llama Cómo orar con poder. Recibí una llamada de un hombre de nuestra iglesia que quería que fuera a orar por su esposa, quien repentinamente había sido ingresada en el hospital para una operación. Casualmente yo tenía una cita médica para una infiltración en mi hombro cerca de ahí. Había sufrido de periartritis del hombro congelado, durante casi 2 años. Sin embargo, en los días previos a la cita había sentido una mejoría repentina. Cuando le expliqué eso mismo al especialista, se quedó mirándome y me dijo, «Es un milagro», a lo cual pregunté, «¿Los hombros congelados no mejoran de repente?». Una y otra vez repitió, «No, es un milagro». Ahí estaba un médico secular tratando de persuadir a un pastor más bien incrédulo de lo que había sucedido, de que lo que había sucedido solo podía explicarse por el poder sobrenatural de Dios. Ya saliendo para orar en el hospital, le di las gracias por alimentar mi fe. Mientras caminaba por los pasillos, pasé delante del conserje del hospital, que estaba cantando muy alto. «Pon las manos sobre los enfermos y ellos sanarán». Le dije, «Eso exactamente es lo que voy a hacer». Me miró profundamente sorprendido y asombrado. Obviamente él no pensaba que yo fuera un tipo de persona que podía creer eso. Subí las escaleras para orar por la mujer y le expliqué por qué mi fe estaba fortalecida. Entonces ella me contó que había estado leyendo Santiago 5, que dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. La oración de fe sanará al enfermo. A esas alturas, el Señor había dado suficientes señales para orar con fe, incluso para mí. El Espíritu Santo, vino sobre ella con gran poder. No la sanó inmediatamente, aunque ahora está mejor. Pero aquello me dio una mayor comprensión de la oración de fe. Watchman Nee escribió, nuestras oraciones construyen la vida por la cual el poder de Dios puede venir. Nuestras oraciones constituyen la vía por la cual el poder de Dios puede venir. Su poder es irresistible como una poderosa locomotora, pero no puede llegar hasta nosotros sin rieles. Entonces, ¿cómo podemos orar con poder? Salmo 130 del 1 al 8 dice, desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que a los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. El devocional dice, de Salmos. Ora honestamente. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en las profundidades de la desesperación? ¿Has sentido que tu vida está en la profundidad del abismo? El salmista dice, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Tus oraciones y la misericordia de Dios son como los 2 baldes de un pozo. Cuando el uno sube, el otro baja. Hay una desesperación sincera en esta oración. No trates de encubrir las dificultades de tu situación, más bien reconoce que dependes de Dios al buscar ayuda. Confía en la misericordia y perdón de Dios. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón. Si Dios no guarda un registro de tus malas acciones, tú no debes guardar registro de las ofensas que otras personas te han hecho. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No necesitas tener tu vida resuelta antes de acercarte a Dios. Él quiere oír el clamor de tu corazón. Por desesperada que sea tu situación, puedes confiar en que Dios vendrá a ayudarte. Trae tu petición ante Dios, espera pacientemente y confía en su amor inagotable. Señor, desde las profundidades clamo a ti pidiéndote misericordia y ayuda. Gracias porque contigo hallo el perdón y un amor inagotable. Santiago 5 del 1 al 20 dice, advertencia para los ricos. Presten atención ustedes los ricos, lloran y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las
protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Paciencia y perseverancia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en el tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. El poder de la oración. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Restaurar a los creyentes que se apartan. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. El devocional dice de Santiago: ora en todas las circunstancias. Uno de los obstáculos para el poder de Dios en nuestra vida puede ser confiar en las cosas más que en Dios. De alguna manera, la fe y la riqueza son como el agua y el aceite. Son difíciles de mezclar y no suelen ir juntos. En sí, no hay nada de malo en tener dinero, pero hay grandes peligros espirituales inherentes a la riqueza: la arrogancia, la avaricia, la indulgencia y el desprecio por las necesidades de los demás. El mayor peligro para los ricos, entre los cuales probablemente estamos incluidos la mayoría de nosotros del occidente contemporáneo, es que confiamos en la riqueza más que en Dios. ¿Por qué parece que hay más milagros de sanación en algunas de las partes más pobres del mundo? Quizá la riqueza es una barrera potencial a la fe que nos lleva a poner nuestra fe en el lugar equivocado. Estás llamado a poner tu esperanza en aquel que provee todas tus necesidades y orar en toda circunstancia. Los lectores de esta epístola claramente atraviesan tiempos difíciles. Santiago les anima: manténganse firmes y aguarden con paciencia. Les señala a Job como un ejemplo de alguien que fue paciente ante el sufrimiento y perseveró. Les recuerda que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ora en toda circunstancia. Si estás sufriendo, está afligido alguno de ustedes, que ore. Se ha dicho que la mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo orar cuando tenemos un problema pequeño, pero no nos cuesta nada orar cuando tenemos un montón de problemas. Siguiente, si te sientes bien. ¿Está alguno de buen humor? Que cante alabanzas. San Agustín dijo: pensar en ti estremece tan profundamente que no pueden estar contentas a menos de que te alaben. Siguiente, si estás enfermo. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Por supuesto, Dios suele sanar con la cooperación de los profesionistas médicos, pero espera también que Dios sane milagrosamente hoy. Siguiente, si has pecado. No hay un vínculo automático entre el pecado y la enfermedad. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad que Santiago señala aquí. Si he pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros ayuda en el proceso de sanación y restauración. Cuando ciertas cosas en nuestra vida se mantienen ocultas en la oscuridad, pueden tener un poder destructivo. Cuando las sacamos a la luz, somos liberados. Esto no significa necesariamente que tengamos que contárselo al mundo entero, pero necesitas encontrar al menos una persona en la que puedas confiar y con quien puedas ser totalmente honesto y vulnerable y puedas desahogarte.
La oración es poderosa y eficaz. Santiago insiste fuertemente en esto al citar el ejemplo de Elías. Es bien sabido que Elías controló el clima por medio de sus oraciones, empezando y terminando en una sequía. Sin embargo, Santiago declara, era un hombre con debilidades como las nuestras. En otras palabras, lo que Elías pudo hacer, lo puedes hacer tú. Señor, gracias por escuchar mis oraciones. Hoy oro y vienen unos puntos suspensivos para que usted pueda agregar la línea de su oración. Leeremos enseguida Ezequiel 40 del 1 al 49. Dice, la nueva zona del templo. El 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí. En una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde ahí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba había un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Me dijo, hijo de hombre, observa y escucha. Presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y le contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. La puerta oriental. Pude ver un muro que rodeaba por completo la zona del templo. El hombre tomó una vara que medía 3 metros con 20 centímetros de largo y midió el muro, y el muro tenía 3 metros con 20 centímetros de espesor y 3 metros con 20 centímetros de alto. Luego se dirigió a la puerta oriental, subió los escalones y midió el umbral de la puerta. Tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También había cuartos de vigilancia construidos a cada lado del pasillo de la entrada. Cada cuarto formaba un cuadrado de 3 metros con 20 centímetros de lado. Entre cuarto y cuarto había una distancia de 2 metros con 70 centímetros. A lo largo de la pared del pasillo, el umbral interior de la puerta que conducía a la antesala en el extremo interior del pasillo de la entrada tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También midió la antesala de la entrada. Tenía 4 metros con 20 centímetros, de un extremo a otro, y columnas de apoyo de 1 metro con 10 centímetros de espesor. Esa antesala estaba en el extremo interior de la estructura de la entrada y daba al templo. Había 3 cuartos de vigilancia a cada lado del pasillo de la entrada. Todos medían lo mismo y las paredes divisorias entre ellos también eran idénticas. El hombre midió la puerta de entrada, medía 5 metros con 30 centímetros de ancho en la abertura y 6 metros con 90 centímetros de ancho en el pasillo. Delante de cada cuarto de vigilancia había un muro bajo de 53 centímetros. Los cuartos mismos medían 3 metros con 20 centímetros de lado. Luego el hombre midió la anchura total de la entrada, tomando la distancia desde la pared del fondo del cuarto hasta la pared del fondo del lado opuesto. Daba 13 metros con 30 centímetros. También midió las paredes divisorias a lo largo del interior de la entrada hasta la antesala de la entrada. La distancia era de 31 metros con 80 centímetros. La longitud total del pasillo de la entrada era de 26 metros con 50 centímetros, desde un extremo al otro. En los muros de los cuartos de vigilancia y en sus paredes divisorias había ventanas empotradas que se angostaban hacia adentro. También había ventanas en las antesalas y las superficies de las paredes divisorias estaban decoradas con palmeras talladas. El atrio exterior. Luego el hombre me llevó por la entrada al atrio exterior del templo. A lo largo de los muros del atrio se extendía un empedrado y había 30 habitaciones construidas contra los muros. Todas daban al empedrado. El empedrado flanqueaba las puertas y su distancia desde los muros hasta el atrio era equivalente a la puerta de entrada. Ese era el empedrado de abajo. Luego el hombre midió la distancia a lo ancho del atrio exterior del templo en la entrada exterior y la interior. Era de 53 metros. La puerta norte. El hombre midió la puerta norte igual como midió la del oriente. En esta entrada también había 3 cuartos de vigilancia a cada lado, con paredes divisorias y una antesala. Todas las medidas coincidían con las de la puerta oriental. El pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho, entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia de lados opuestos. Las ventanas, la antesala y las decoraciones de palmeras eran idénticas a las de la entrada oriental. Había 7 escalones que conducían a la puerta de la entrada y la antesala. Estaba situada en el extremo interior del pasillo de la entrada. En el lado norte, tal como el lado oriental, había otra puerta que conducía al atrio interior del templo, la cual estaba en dirección opuesta a esta entrada exterior. La distancia de puerta a puerta era de 53 metros.
La puerta sur. Luego el hombre me llevó hacia la puerta sur y midió sus diversas partes, las cuales eran exactamente iguales a las de las otras puertas. Tenía ventanas en las paredes como las otras y había una antesala mediante la cual el pasillo de la entrada salía al atrio exterior. Y como en las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de lado y 13 metros con 30 centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia en los lados opuestos. Esta entrada también tenía una escalera de 7 escalones que conducía a la puerta, así como una antesala en el extremo interior y decoraciones de palmeras en las paredes divisorias. Asimismo, en dirección opuesta a la entrada exterior había otra puerta que conducía al atrio interior. La distancia entre puerta y puerta eran de 53 metros. Puertas del atrio interior. Luego el hombre me llevó a la puerta sur que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También tenía ventanas en las paredes y en la antesala. Y como las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. Entre paréntesis, las antesalas de la entrada que conducía al atrio interior medían 4 metros con 20 centímetros de ancho y 13 metros con 30 centímetros de largo. La antesala de la puerta sur daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego el hombre me llevó a la puerta oriental que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También había ventanas en las paredes y en la antesala. En el pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego me llevó a la puerta norte que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala de esta entrada medían lo mismo que en las otras y tenían la misma disposición de ventanas. El pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior y tenía decoraciones de palmeras en las columnas. También había 8 escalones que conducían a la entrada. Habitaciones para preparar los sacrificios. En la antesala de una de las entradas interiores había una puerta que conducía a una habitación lateral donde se lavaba la carne para los sacrificios. A cada lado de esta antesala había 2 mesas, en las cuales se mataban a los animales sacrificiales para las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Afuera de la antesala, a cada lado de cada escalera que subía hacia la puerta norte, había 2 mesas más, de modo que había en total 8 mesas, 4 adentro y 4 afuera, donde se cortaban y preparaban los sacrificios. También había 4 mesas de piedra labrada que se usaba para preparar las ofrendas quemadas. Cada uno formaba un cuadrado de 80 centímetros de lado y 53 centímetros de alto. Sobre esas mesas se colocaban los cuchillos, además utensilios para matar a los animales de sacrificio. Había ganchos de 8 centímetros de largo sujetados alrededor de las paredes del vestíbulo y la carne para los sacrificios se colocaba sobre las mesas. Habitaciones para los sacerdotes. Dentro del atrio interior había 2 habitaciones, una ubicada junto a la entrada norte que daba al sur y la otra ubicada junto a la entrada sur que daba al norte. Entonces el hombre me dijo: la habitación que está junto a la entrada interior del lado norte es para los sacerdotes que supervisan el mantenimiento del templo. La habitación junto a la entrada interior del lado sur es para los sacerdotes encargados del altar, los descendientes de Sadoc, pues ellos son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El atrio interior y el templo. Luego el hombre midió el atrio interior y era un cuadrado de 53 metros de ancho por 53 metros de largo. El altar estaba ubicado en el atrio delante del templo. Después me llevó a la antesala del templo. Midió los muros de cada lado de la abertura de entrada a la antesala y tenían 2 metros con 60 centímetros de espesor. La entrada misma medía 7 metros con 40 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían 1 metro con 60 centímetros más de largo. La antesala tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y 6 metros con 40 centímetros de fondo. Había 10 escalones que conducían a la antesala y una columna a cada lado de la entrada. El devocional dice sobre Ezequiel: ora con los ojos abiertos y los oídos atentos. La oración es solamente un monólogo, es un diálogo. Dios te habla cuando oras. Ezequiel dice: el Señor puso su mano sobre mí. Fue llamado a ser profeta y predicador. En mayor o menor medida esta es la tarea de todo creyente en Jesús. Veamos de qué se trata. 1. Observa. Mira con tus ojos. Mira todo lo que sucede a tu alrededor con los ojos del Espíritu. Como afirmó D.L. Moody: el cristiano de rodillas ve más que el filósofo de puntillas.
2. Oye, escucha con tus oídos. Escucha lo que dice el Señor acerca de todo. En tu comunicación bidireccional con Dios, lo que Él te dice es más importante que lo que tú dices. 3. Atiende, presta atención. La atención es la forma más rara y más pura de generosidad. Escribió Simone Weil. Esto se aplica a todas las relaciones, incluyendo tu relación con Dios. 4. Cuéntalo, di todo. No basta con ver y oír, debemos obedecer. Debes estar dispuesto a decir lo que Dios te dice que digas. Ezequiel recibe una visión de un nuevo templo. Es un templo visionario destinado a ser simbólico. Aquí es como la ciudad descrita en Apocalipsis. Tiene un algo de simetría y perfección. En el corazón del templo hay una sala donde los sacerdotes pueden acercarse al Señor para servirle. Acercarse al Señor estaba restringido a un número reducido de una tribu pequeña en el Antiguo Testamento. Ahora, por la sangre de Cristo, puedes acercarte al Señor para servirle delante de Él. Esto es un gran y maravilloso privilegio. Mantén tus ojos abiertos y tus oídos atentos para escuchar lo que Dios está diciendo. Ten el valor de hablar y la fe para pronunciar la oración en fe. La oración es poderosa. Señor, gracias por el extraordinario poder de la oración. Te pido que me hables hoy cuando me acerque a ti. Pipa añade de Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. No me siento muy parecida a Elías. Oró y no llovió durante 3 años y medio. Oré para que no lloviera durante la boda de nuestra hija y así fue. No llovió, sino que nevó. Gracias por escuchar este devocional.